Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarles y brindarles una calurosa, una cálida bienvenida. Siempre es muy lindo poder verlos, aunque sea a la distancia. Pues con mucha alegría y mucho gusto quiero presentarles al profesor Luis Ángel Piedra García. Él es docente e investigador, posee estudios en la Universidad de Costa Rica, en la Stanford University y en la Universidad Estatal a Distancia. Es psicólogo sistémico cognitivo, teórico general de sistemas, científico cognitivo, pedagogo. Trabaja en el Departamento de Docencia Universitaria en la UCR y en el programa de investigación en Fundamentos de Educación a Distancia. También es profesor de la maestría en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea, donde he tenido el gusto de conocerlo y por eso, este, a una petición de la carrera que nos compartiera un poquito de su conocimiento y su experiencia, es que en esta tarde está con nosotros y le agradecemos la bondad de compartirnos acerca de el tema que nos convoca, ¿verdad? Que es la metodología de investigación en este caso. Entonces, con mucho gusto, le cedo el espacio, profesor. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a todas y todos. Saludos, Karen. Saludos, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Aquí vamos, en la lucha Fue tenaz. terciario, fue terciario mío en algún momento. Sí, sí, sí. Bueno, qué dicha saludarles a todas y todos en esta tarde que ¿qué? Está como húmeda, un poco lluviosa y los ambientes de Costa Rica en estos últimas semanas han estado un poco tensos. Y ahí en la UCR nos asustaron con una bomba. Entonces, esta cosa se está poniendo fea. Pues vamos a ver qué pasa, hay que sacar adelante el ánimo y la motivación porque es importante. Se me pidió que abordara la temática dentro del concepto de investigación y metodología de investigación de las categorías y precisamente vamos a hacer un pequeño conversatorio porque tenemos hasta las 7 para conversar sobre este tema. Eh, Tal vez más adelante podamos habilitar un espacio para convertirnos en un taller y entonces generar a partir de los trabajos que cada uno de ustedes tiene un taller sobre esto, pero mientras vamos a hacerlo a modo de conversatorio. Voy a partir, porque no tenemos mucho tiempo, de la base de que no manejan nada de investigación. Me disculpan los que sí manejan de investigación y los que han venido haciendo mucha investigación, más bien ahí me ayudan un poquito con el proceso. Lo digo porque a veces es mejor partir de lo más básico a lo más complejo que empezar a un nivel de cierto tipo y que mucha gente no vaya entendiendo lo que estamos hablando. Y sobre todo porque investigar se las trae, ¿verdad? No es un asunto sencillo, no es una habilidad para la cual estamos capacitados normalmente, sino que es un recurso que se logra muchas veces desde la práctica. Y entonces, por ahí vamos a tratar de abordar la tema. ¿Cómo podemos participar? Hablando, ni siquiera levantan la mano, simplemente conversan. Y cuando empiezan a hablar, yo los voy a buscar acá en mi celular y les escucho y conversamos sobre lo que consideren necesario. Yo voy a avanzar todo lo que pueda y en algún momento les voy a pedir participación en la sesión. Soy muy bueno para preguntar, entonces posiblemente voy a elegir al azar. Empiezo casi siempre con los que tienen la cámara apagada y empiezo a generar pues preguntas, es como una maña mía. Eh, entonces, por ahí va a estar la cosa. Si hay alguna duda, pueden plantearla cuando quieran. Si tienen algún comentario, también lo pueden hacer. Bueno, voy a partir del concepto de realidad, porque las categorías se refieren a la realidad, a un sector de la realidad. Eh,
Y para mí es muy importante arrancar desde ahí porque ese es un lugar epistemológico por excelencia. O sea, uno investiga la realidad. ¿Qué de la realidad? Un sector de la realidad y lo acota hasta donde puede para que sea operativo. De esta forma, y Manuel no me va a dejar mentir, ponemos a trabajar dos variables o ponemos a trabajar un conjunto mínimo de categorías y sobre esa relación es que investigamos. El tejido de la realidad es un tejido dinámico, es móvil, flexible, a veces incluso cambiante, por lo que imaginarnos la realidad como algo estable, como algo que está ahí para que la alcancemos, pues quedó en los años 80 cuando el neopositivismo como modelo científico pues pensaba que la realidad era así. Nosotros pues que trabajamos en educación y sobre todo si usamos los modelos cualitativos sabemos que la realidad se nos mueve y se mueve constantemente. Y entonces las aproximaciones tienen que pasar por un esfuerzo de acote, o sea, de poner en un pequeño espacio lo que vamos a investigar. Voy a partir como que ustedes fuesen los y las investigadoras, porque yo sé que el trabajo es para sus tesiarios, pero me interesa partir como que ustedes son parte de esas tesis, porque así lo es. O sea, una vez que ustedes se apuntan como directores o lectores, o como se le quiera llamar al equipo que asesora, se convierten ustedes en equipo de investigación, se quiera o no se quiera. Y entre mejor se participe y se apoye, pues todavía más interesante se hace y nos permite crecer más. Entonces, empezamos con el concepto de realidad. ¿Quién quiere decirnos qué es la realidad? Vamos a empezar muy filosóficamente. Entonces, vamos a empezar con Tricia. Tricia, cuéntenos un poquito. ¿Qué entiende usted por realidad? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo tengo mi camarita apagada porque tengo un desastre de internet, pero aquí estoy No se escuchando. preocupe. Bueno, para mí la realidad parte desde muchas cosas, ¿verdad? Depende mucho del contexto en donde estemos. Puede que la realidad de don Luis sea una, porque está sumergido en un contexto diferente al que yo estoy. Entonces la realidad viene siendo parte de nuestra cotidianidad, pero también desde las experiencias que tiene cada persona y en dónde se encuentra esta persona. Excelente. Muy bien. Es esto que está alrededor nuestro, que nos atraviesa, que nos invita a actuar. Lo que usted acaba de decir está excelente. Arelis, cuéntenos, para usted, ¿qué es la realidad? Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Qué pena, es que vengo entregando estudiantes. ¿Usted me podría repetir la pregunta sobre la realidad? Porque ¿Qué es para usted la realidad? la realidad ahorita, por ejemplo, y obviamente, Se nos cortó, no la escuchamos. No, es que está entregando alumnos. Sí, Ah, ya. Pregúntele a sí. alguno de los que está por ahí, ¿qué es la realidad? Mientras usted entrega, parece que don Elías nos va a ayudar. no Bueno, sé ahí está. si me escucha. Ahí estoy. Sí, Qué sí le pena, es escuchamos. que justo estoy justo terminando de entregar. Ya terminé de entregar, pero se escucha ahí el ruido. Pero eso, o sea, la realidad depende de la perspectiva que uno como profesional y como persona esté viviendo. Mi realidad Perfecto. ahorita es a niños de 7 años, con papás, con maestras, etcétera. Probablemente mi realidad en otro momento de mi vida fue cuando yo a la maestría, con mis compañeros, con mis estudios, etcétera. Va a depender. Muy bien. Es una cuestión también de perspectiva, usted lo ha dicho. Tiene que ver con cómo nosotros interpretamos dónde vivimos, dónde estamos, lo que hacemos. Usted me acaba de decir que es su realidad en este momento estar con niños. Efectivamente, esa es una percepción suya que le dice, esta es una realidad. Exactamente.
sea, no hay una realidad como fija, sino que tiene mucho que ver, como usted lo menciona muy bien, desde la perspectiva. Podría uno llegar y, si no es de educación, imaginar otro concepto de lo que está pasando ahí en su aula, porque desde otra óptica la realidad cambia y tiene esa característica, el fenómeno de la realidad social. Muy bien. Ahora sí, Eliezer, cuéntanos una cosita, Eliezer. ¿Está por ahí? Sí. Va en bus, Eliezer. Va en bus. Perfecto. Así escuchamos el ambiente. Eliezer, ¿está por ahí? Bueno, si Eliezer no nos ayuda, Ana Yancy entonces lo va a hacer. Ana Yancy nos va a ayudar. Dígame una cosa, Ana Yancy. ¿Qué es investigación y cómo lo relaciona usted con la realidad? Vea usted, Hola, son... por acá estoy, por acá estoy. Ah, bueno, Eliezer, qué dicha. ¿Qué es investigación y cómo lo relacionas con la realidad? Ana Yancy está lista a ayudarte si te va mal. Bueno, ahí voy a comentar un poquito porque estoy aquí en un bus. No se preocupe. Estoy bajando, más bien. Bueno, no, Sí, sí. tomando en cuenta lo que los, los compañeros, que en realidad es algo que depende mucho del contexto, y en eso sí estoy de acuerdo. De hecho, hablaba con algunos estudiantes que, por ejemplo, hablar del concepto de innovación educativa depende mucho del contexto, ¿verdad? ¿Qué es innovación educativa en un contexto? Por ejemplo, en San José, en una escuela o un centro educativo con muchos recursos, a una escuela, por ejemplo, una isla, ¿verdad? Que para ellos, ¿qué es innovación? O sea, depende mucho de la realidad de cada uno. Y precisamente relacionando con investigación, creo que es tarea de la investigación, o a través de la investigación podemos penetrar en esas distintas realidades. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Eliezer. Tiene usted razón. Y este concepto de penetrar me suena bonito. Es como entrar ahí con el equipo de investigación. Entramos con todo las herramientas, sea lo que sea investigación, y vamos a meternos en ese espacio que llamamos realidad y vamos a capturar cosas, vamos a analizar cosas, vamos a entender cosas. Los verbos son muchos para abordar la realidad. Hay cualquier cantidad de verbos, son acciones que nos permiten adentrarnos en esa realidad fluida, móvil, cambiante, personal y grupal para poder empezar a explorarla o para poder describirla o para poder analizarla. Y estas acciones marcan, digamos, nuestras formas de hacer investigación en ese territorio que le llamamos realidad. Cuando a mis estudiantes, a la hora de empezar a trabajar el tema de categorías, les digo, revisemos lo que es una categoría. Yo les digo, imagínense que ustedes están en una realidad y las categorías lo que hacen es describir ese espacio que usted ha decidido utilizar para investigar. Es como el territorio que usted ha acercado para poder investigar algo. Es una primera aproximación interesante. Entonces, la investigación, compañeras y compañeros, lo que hace es abordar la realidad. Esto es súper importante porque nuestras tesis a veces no tienen esa visión epistemológica y por eso se confunden, porque no es simplemente poner un montón de cositas ahí en un manual de partes de una tesis, sino que básicamente tenemos que empezar reflexionando sobre la realidad y cómo queremos entrar a esa realidad. Yo voy a hacer una investigación sobre los fenómenos eclesiásticos. Y como investigador, yo decido entrar con saco y corbata o decido entrar en calzoncillos. ¿Hay alguna diferencia entre una forma de vestir y otra a la hora de entrar a ese templo, a esa iglesia, a investigar sobre los fenómenos religiosos? Claro que sí la hay. Posiblemente si entro calzoncillo me sacan. Y entonces no pude investigar nada de lo que quería investigar y más bien fui objeto de expulsión del lugar. Pero vean qué interesante, a veces pasa eso con los investigadores. Hay algunas ocasiones, pasan cosas tan divertidas. Tuve un estudiante que me decía, profesor, me encanta este método que usted acaba de contarnos. Yo quiero usarlo. ¿Y de qué trata tu investigación? No sé, pero yo quiero usar ese método. Ok, empezó al revés. Es como entrar en calzoncillos de la iglesia
porque entramos sin saber ni siquiera qué queríamos investigar y solamente que hay un método bonito y queríamos aplicarlo. A los estudiantes les pasa con la observación, con la entrevista, con los grupos focales. Están aprendiéndolos y les encanta. Dice, yo quiero hacer algo con esto. Yo quiero chismorrear de forma académica y quiero hacer entrevistas. Entonces, pero no tienen idea de todo lo demás. Entonces, lo primero que uno hace es ver ese territorio que le llamamos realidad. Y a mis estudiantes yo les digo, detállenme qué es esa realidad. Descríbanme en esa realidad. Pónganla en papel. ¿Cómo es esa realidad? ¿De qué trata? Cuando yo estudiaba teología hace muchos años, ya era muy viejo, hace mucho rato, nos pusieron un pescado que se llama aemulón. Ese es el nombre científico del pescado. El profesor de hermenéutica de análisis del texto, para poder darnos una ejemplificación de lo que es análisis de texto, nos llevó a cada uno un frasco con un pescado. Es un frasco donde estaba el pescadito ahí como en conserva, con formalina y toda la cosa, y nos puso en la mesa cada uno de nosotros a un frasquito con un aemulón. Y aemulón, pescadito, nos dio también una bandeja y nos dio lupa, lápices, palitos para abrir el pescado, todo lo que quisiéramos. Y entonces yo recuerdo que dice, ahora sí saquen aemulón, o si lo quieren ver desde el frasco, es cosa de ustedes. Yo recomiendo que lo saquen. Y sacamos el pececillo, lo pusimos en una bandeja, ahí estaba aemulón afuera. Aemulón era nuestra realidad. Íbamos a investigar, a analizar, no se analiza el texto, íbamos a investigar. Y nos dice, tienen 3 horas para investigar a Aemulón. 3 horas. Qué maneras, ¿ah? Qué montón, ¿qué vamos a hacer en 3 horas? Muy fácil, es un pescado en vinagreta, decía todo el mundo, y se morían de risa. Y empezamos a analizar, algunos con una lupa, otros tratando de escarbar qué lo tenía por dentro. Pasaron 3 horas y apuntando datos de Aemulón. Y ya el profesor pasa y empieza a revisar los datos que teníamos y nos dice, no, eso no es nada, no han hecho nada, faltan datos. Voy a ir a tomarme una Coca-Cola y regreso en 1 hora. Avancen todo lo que puedan. 1 hora más de análisis de Aemulón. Ya no sabíamos ni qué hacer. Entonces, olíamos el pescado, casi que lo probábamos, le hacíamos de todo lo posible. Algunos abrieron el pescadito, empezaron a dibujar partes, etcétera. Ya llegó el profesor y empezó a revisar lo que teníamos hecho y nos dicen, no, esto es muy poco. Voy a comerme algo, voy a hablar con unos amigos, en un par de horas regreso. Ya ahí sumábamos casi 5 horas analizando un pescado. Algunos ya no daban, otros empezaron a conversar entre ellos para ver datos que tenían y empezaron a hacer una reconstrucción más amplia de lo que era Aemulón. Cuando ya llegó el profesor, dice, bueno, ya están mejor, no es lo que yo quiero todavía, pero ya llevamos 5 horas en esto y ya yo no tengo dónde ir a hablar. Ese día nos enseñó que la realidad es tan profunda como queramos nosotros analizarla. Y muchas veces, antes de sacar siquiera una pregunta sobre la realidad, debemos de sacar un montón de preguntas para investigar todo lo que se pueda de esa realidad. Para hacer categorías, hay que observar la realidad que tenemos enfrente. Eso es súper importante. No se trata simplemente de qué conceptos ponemos. En variables es igual cuando es investigación cuantitativa. Aemulón es una realidad compleja, pero es un pescado. Imagínense ustedes las realidades complejas de un proceso formativo en los cuales ustedes trabajan, de un proceso educativo, las relaciones entre estudiantes, entre niños y adultos, entre papás y niños, y maestras y maestros, entre el conocimiento, entre los contenidos que ustedes manejan en sus clases, entre los contenidos y las didácticas que se utilizan, entre las didácticas que se utilizan y los enfoques pedagógicos que manejan, entre los enfoques pedagógicos, didácticas, niños y currículum. Y ahí podría yo seguir hablando sobre una serie de conceptos que sin duda ustedes manejan muy bien.
Y entonces, estas relaciones son complejas. ¿Cuál relación? Me dice una estudiante de un doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero ya tengo algunos estudiantes. Yo quiero analizar la nueva escuela mexicana. Y le digo yo, ¿analizar qué? La nueva escuela mexicana, sí, pero ¿qué de eso? No, yo quiero analizar los retos, entonces me dice, la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es el modelo que con el gobierno anterior México se implementó. Quiero ver los retos. Ok, ¿los retos para quién? Para los niños, no para los docentes. Ok, los nuevos retos para los docentes de la nueva escuela mexicana. ¿Y estos retos de qué tipo? Didácticos, pedagógicos, curriculares, procesales, contextuales, ¿qué? Ah, no, 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 no. Y ya empieza a detallarme. Así como a Mulón iba saliendo, la pregunta de ella iba saliendo. Pero tenía que analizar contextos, tenía que clarificar muy bien, tenía que organizar sus ideas, porque a veces pensamos que lo tenemos acá y todo el mundo lo entiende igual. Investigar implica todo un ejercicio de recursos para poder adentrarnos en el territorio de la realidad que queremos explorar. Pero antes de entrar a ese territorio, tenemos que conocer algo de ese territorio. Si en este momento yo le digo a Silvia, Silvia, me la voy a llevar a Ucrania, vamos a ir al frente, ahí donde está la guerra. Silvia, ¿qué llevaría usted? Llevaría un saco de valentía, porque qué miedo. Ajá, sí, sí, pero un saco de valentía no la va a proteger mucho, ¿qué más? Eh, ya implementos como de supervivencia, Ajá, de primeros auxilios, sí, muy bien. conocimientos. Conocimientos del campo, del lugar, de las armas. Exacto. Si Ujú. quiere matar gente, si lo que usted quiere es salvar gente, pues va de Cruz Rojista. ¿Le interesaría en ese campo un casco? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Un casco es súper importante. Y ahí podemos seguir detallando cosas porque hicimos un esfuerzo de prospección, de análisis del contexto para saber con cuáles herramientas nos íbamos a acercar. Vean qué interesante. Esto es súper importante. Es súper importante. Por eso en las tesis a veces se falla. ¿Y dónde está ese análisis? En los antecedentes. ¿Dónde está ese análisis? En la problematización del fenómeno que vamos a estudiar. Ahí tenemos que más o menos averiguar de qué se trata, cómo vamos a ir vestidos como investigadores, qué necesitamos para entrarle a eso. De lo contrario, nuestras categorías tal vez no sirvan, porque no sabemos un poco de esa realidad. No sabemos ni cómo le han entrado antes. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le entró el anterior sindicato a estos problemas? No sabemos. El sindicato ahora nos está hablando de cómo hicieron ellos. Pero habría que analizar qué pasó con el anterior sindicato, porque no sirvió tanto. Entonces ahí sí, y hay que investigar y todo esto. Bueno, eso es importante. La investigación trabaja la realidad debe ser comprendida. Si la realidad es de tipo social, como de lo que estamos hablando, tiene que tener todo un análisis de carácter social, educativo, que es lo que nosotros estamos estableciendo aquí, y aparecen un montón de conceptos que ocupamos. Nuestros estudiantes conocerán esos conceptos. Esto es importantísimo. Tengo una tesiaria española y le pregunto yo, hábleme de cosas de psicología que usted maneja para poder hablar de este tema. Y me empieza a dar conceptos súper flojos, súper débiles, súper malos. Y entonces le digo yo, necesito que se haga un diccionario de conceptos, porque su problema es que no conoce la realidad porque sus conceptos están muy flojos. Hizo una mezcla de 25,000 enfoques diferentes. Mientras me está diciendo algo de psicoanálisis, me está diciendo algo de conductismo. Mientras me está diciendo algo de conductismo, me está diciendo algo de constructivismo. Entonces me tiene un sancocho. Entonces, analicemos también conceptos. Entonces, el estudiante, como investigador, investigadora, usted o yo, tenemos que entrar con conceptos claros. Tenemos que saber qué es el hecho pedagógico. Dunia, ¿qué es el hecho pedagógico? Cuénteme usted. Vamos a molestar un rato, gente. Vamos a que se despierten. Dunia, ¿qué es el hecho pedagógico?
Diga lo que quiera, se vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo considero que la práctica pedagógica que pues, se puede desarrollar desde diferentes temas. Perfecto. Gabriela, ¿cómo le ayudamos? A Dunia, ¿qué me le agrega usted a lo que ya dijo? Hecho pedagógico. Ya Manuel lo sabe, por eso no le pregunto. Gabriela, hecho pedagógico. ¿Cómo están? Manuel sabe ¿Qué todo, ¿qué tal? va? Bueno, pienso que es como tal vez un poco de la realidad de lo que se quiere investigar, ¿verdad? El hecho pedagógico, de las acciones para las cuales vamos a necesitar para esa investigación, me parece. Ujú. Cuando nosotros nos acercamos a la educación, tenemos lo que llamamos el hecho educativo, que es la capacidad de Dunia y de Gabriela y de Luis de aprender natural, sin ningún problema. Ya la máquina ahí está, desde que estamos chiquiticos, prealambrada y se adapta con una facilidad increíble para aprender. Este sujeto aprende porque es la única forma de mantenerse vivo en el contexto. Aprende conceptos, palabras, formas de actuar, Pero cuando hablamos del hecho pedagógico, es parte de lo que ustedes dicen, es el contexto donde nosotros vamos a implementar o evaluar o analizar un proceso formativo. Tiene objetivos, que tiene intencionalidad, por lo tanto, que tiene contenidos, que tiene didácticas, que tiene pedagogías, que tiene una serie de cosas que hacen como una burbuja educativa ahí con todos los procesos que nosotros nos interesan. De tal forma que cuando le decimos a Arelis, fue el que estaba con los chiquitos, era ella. Descríbanos cuál es el hecho pedagógico que usted tiene ahí. Ah, bueno, sí, claro que sí. Tenemos unos niños que son de tal edad, que están aprendiendo tales contenidos, que están además haciéndolo con estas estrategias didácticas y que además tienen un programa, una propuesta curricular de tal tipo. Y para esta semana están aprendiendo esto, para la próxima semana esto otro, y ya me describió el hecho pedagógico. Vean qué importante, el hecho pedagógico, toda esa estructura de relaciones, conceptos, ese entramado formativo. Un concepto. A veces yo le pregunto a mis estudiantes que van a investigar algo. Bueno, sí. ¿Y cómo es el hecho pedagógico? Contame, describime ese hecho pedagógico. Entonces tienen que describirlo, tienen que conocer conceptos. Eso es un ejemplo de que para nosotros montar luego categorías, tenemos que describir muy bien el contenido, el concepto, el espacio y tener definiciones importantes en cabeza. Esto es importantísimo. Ok. Nuestro modelo de investigación y la relación con la educación se puede ver desde lo cotidiano. Podemos investigar lo cotidiano de un proceso formativo, lo que pasa en el aula de nuestra compañera con sus chiquitos. Podemos también investigarlo como parte de la carrera. Esta carrera, que ustedes son profesores, profesoras, y cómo se construyen aspectos vinculados con la investigación y con la educación. Podríamos también hablar de la investigación como un recurso para hacer, digamos, conocimiento. Es el mecanismo ideal de la investigación, generar conocimiento. Y entonces hablamos de toda la metodología existente y ahí hablamos de los trabajos finales de graduación, que es la parte que nos interesa un poco. Y nosotros entonces podemos decir que vamos a investigar un contexto desde la implementación de modelos de investigación para la generación de un trabajo final de graduación. Porque no es lo mismo investigar, digamos, desde el PROIFET sin que me diga una tesis. A mí me dicen, investigue, plantee cuánto va a durar investigando, 4 años. Un chiquillo no va a durar 4 años en su tesis, a veces dura más, pero en teoría deberían ser 3 ciclos, ¿no? Que es lo que les toca. 2. Imagínense qué miedo, en 2 ciclos hay que sacar una investigación. Eso nos dice qué tipo de investigación va a ser, ¿verdad? Tenemos que correr.
estructurar, conocer el contexto, vernos con el director, directora, lectores muy constantemente, abordar todos estos conceptos que son importantes, etcétera. 2 ciclos, muy poquito. Casi que es uno para plantearlo y otro para implementarlo y sacar resultados. Qué increíble. Bueno, entonces desde esa lógica planteamos el trabajo final de graduación. Y aquí vengo con otra característica. ¿Un trabajo final de graduación está dentro de un programa o no? Sí, está dentro de un programa. Y el programa es de tipo formativo, ¿no? Entonces, los trabajos finales de graduación deberían ser formativos. Deberían de tener una didáctica. Didáctica de la investigación. Los que estamos aquí deberíamos saber enseñar a investigar. Los chiquillos no nacen con ese conocimiento. Y a veces es una grosería ponerlos a investigar sin que tengan todos los recursos ni la formación para eso. Entonces ocupamos una didáctica de la investigación. Victoria le va a mandar 5 libros a los correos de ustedes al WhatsApp, que yo les mandé anoche, le dije 3, me emocioné y le mandé 5. Y esos 5 libritos pueden leerlos ustedes, les va a servir un montón. Pero hay uno que me llama muchísimo la atención, que es de didáctica de la investigación. ¿Cómo se enseña a investigar? Revísenlo porque es súper interesante. Y la premisa principal de ese documento es: investigar no se enseña con conceptos, se enseña desde la práctica. Entonces, nos obliga a replantear todos nuestros cursos. Todos tienen que tener algo de investigación para que al final podamos nosotros generar habilidades en los estudiantes que les permita durar 2 ciclos para poder salir. De lo contrario, van a durar un montón más porque no tienen los recursos. Manuel, ya estamos reestructurando la licenciatura en docencia. Vamos a meter investigación por todo lado para que los chiquillos digan, para que ustedes salgan ya con toda la información correspondiente. Eso hay que hacerlo. Entonces, es importantísimo aquí entender que el proceso de trabajo final de graduación es un proceso didáctico. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucho acompañamiento, mucha retroalimentación, muchas horas de trabajo. No podemos dejar a las personas sueltas, no las podemos dejar ahí que inventen lo que quieran inventar, porque no lo van a hacer bien. Si salen mal es culpa nuestra, si a la hora de defender no está bien, es culpa nuestra. A quien deberían de sentar a sacarle preguntas es al director o directora. No sé si les ha pasado alguna vez que llega uno a una defensa y el mismo director se come al estudiante que está exponiendo, y uno dice, pero si el director o directora tiene que defenderlo, tuvo mucho tiempo para ayudarle, ¿cómo es que no le ayudó ahora? Por decir. Ok. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, y aquí estoy hablando mucho, ya vamos a ir cayendo, estoy tratando de meter en poquito tiempo algunas ideas, es que es un proceso que necesita entender la realidad, que necesita acercarse a la realidad con unas herramientas, que necesita entender que lo hacemos desde el proceso formativo, o sea, desde los trabajos finales de graduación. Quiere decir que tienen que tener didáctica, una forma de acompañamiento específica, una manera de enseñarse, y no solamente es, tome, haga esto y esto y esto que el manual dice, sino que hay que programar procesos de acompañamientos como que fuera un curso, porque son cursos, tienen siglas, ¿verdad? Karen, tienen siglas, son cursos, eso es importantísimo. Entonces no podemos dejarlos a la libre. Ok, entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros ya tenemos claridad desde dónde se están haciendo las investigaciones, tenemos que empezar a aplicar ese acompañamiento. ¿Qué es lo que yo primero le pido a los estudiantes? De acuerdo a lo que estamos hablando, una buena problematización. Revisen de qué trata lo que van a investigar y hagan una buena pregunta. Una, no muchas, una sola pregunta. Si no saben hacer una sola pregunta, no van a hacer muchas preguntas, por favor. Y si hacen muchas preguntas, se van por todo lado. Yo he aprendido que si el estudiante hace 5 o 6 preguntas, los objetivos van a estar igual, disparándose por todo lado. Y que luego la metodología no va a servir. Y que luego van a tener categorías como para 3 investigaciones.
Una sola pregunta que surja de la problematización, del análisis de ese contexto. Y a ese contexto luego le vamos a entrar con los antecedentes. Vamos a ver qué se ha investigado sobre eso. Y estos antecedentes nos van a decir, para este contexto y para esta pregunta, se ha investigado de esta forma. Y podrían decir ustedes, o los estudiantes que siempre dicen, no, profe, no hay nada de eso. Ya investigó, ya se metió en bases de datos, ya se metió en la biblioteca, ya se metió a ver todo lo que se ha hecho en otros idiomas. No, entonces vaya, investiga todo lo que se ha hecho. ¿Ya revisó tesis? No, revise tesis. ¿Ya habló con expertos en el tema? Los expertos en el tema le pueden dar tips, dónde buscar. No, no lo he hecho. Entonces hay que empezar a generar todo ese tipo de esfuerzo para que tenga los antecedentes. Problematizando, preguntándonos sobre el problema y con antecedentes. Ya casi tenemos las categorías. Porque las categorías van a surgir de todo esto, de estar empapados del tema. Nadie hace categorías si no maneja el tema. Eso téngalo por seguro. Si uno hace categorías sin manejar los temas, lo que va a hacer son monstruitos. Porque las categorías son un esfuerzo de expertise, de experiencia, de conocimiento sobre lo que está pasando. Una vez que los chicos, las chicas, los señores, las señoras, los investigadores ya manejan sobre ese tema lo suficiente, antes incluso de que monten la metodología, al menos que sea cuantitativa, antes de que monten una metodología, tienen que definir las categorías. ¿Y por qué antes? Porque las categorías me van a definir la metodología y me van a definir el marco teórico. Hoy el marco teórico va después, sí. Pero yo pensé que el marco teórico iba primero. Técnica, en el papel sí. Pero usted necesita ver la realidad y dividirla en categorías. Esa división en categorías de la realidad, que ahorita vamos a ver qué tipos de categorías hay, nos va a decir con qué le vamos a entrar, cuál es el aparataje que Silvia va a utilizar para ir a Ucrania, y nos va a decir también cuáles son las teorías y los grandes temas que tienen que estar en el marco teórico. Porque si no, en el marco teórico ponen lo que les dé la gana. Una colección de temas de lo que sea. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, me traen los estudiantes un álbum de temas. Y muchas de ellas ni siquiera son categorías. Perdón, ni son teorías, son cualquier otra cosa. Un marco teórico deben haber teorías. Entonces, vean qué interesante. Y ahorita les doy espacio para que hablen o si quieren hacerlo ya, aprovechen. Tenemos entonces, luego de habernos metido en la realidad, de haber problematizado, de generar una buena pregunta, todavía los objetivos no, de generar una buena pregunta y de analizar qué se ha hecho con esa pregunta en otros momentos o por otra gente, vamos a entrar a hacer las categorías. ¿Y qué son las categorías? Son las parcelitas en las que dividimos la realidad. Son cajoncitos de esa realidad que vamos a trabajar. Yo le voy a pedir a Victoria que nos presente. Yo le mandé una presentación ahí para que me ayudara con eso. Sobre las benditas categorías. Por ahí aparece. Profesor, yo quería contarle algo, pero no encontré cómo levantar la mano. Soy como los chiquillos. Bueno, no sé si después de Vicky o antes de Victoria. No, dígamelo antes. Bueno, aquí como el confesionario, porque soy la principal culpable. Vean, este equipo liderado por esta cabeza y por la de Victoria, queriendo que los chiquillos pasen, porque son 2 semestres, comisión, que es la pared más grande que tenemos que saltarnos de un brinco, hacemos todo al revés. Título, pregunta, objetivo general, específicos, categorías y de ahí subcategorías y el marco teórico de la mitad. Entonces todo lo hacemos al revés, profesor. Sí, lo que pasa es que así es como se plantea, pero cómo se investiga es diferente.
Por eso los chiquillos van llenando espacios con esos grandes vacíos, porque si no han explorado el contexto, si no se han preguntado y si de esa pregunta no han surgido antecedentes para ver cómo otra gente ha resuelto esa pregunta, les va a costar un montón plantearse los objetivos, porque no saben qué quieren hacer con la pregunta. Y profesor, perdón, la última pregunta. Sí. Para ponernos a escribir, digamos, el planteamiento, es que verás cómo les cuesta escribir el planteamiento del problema, yo creo que ya voy entendiendo por dónde va el enredo que nosotros mismos se lo hacemos. El planteamiento del problema y la justificación tiene que ser entonces, después de haber construido con el orden que usted nos dio, haber construido el marco teórico. Casi. Sí, casi, sí, claro. Sí, tiene usted razón. Ahora, ¿cómo se presenta? Se presenta en un papel, en un documento ahí bonito, pero así no se construye. Cuando uno investiga así no puede investigar, Dios guarde, se vuelve loco. No funciona así. ¿Qué es lo que uno hace? De nuevo, voy con los pasos hasta que nos aburramos. Veo el contexto, digo, mire esa finca. ¿Qué voy a investigar en esa finca? Voy a analizar esa finca, ese territorio. Voy a analizar qué es lo que vive ahí, qué es lo que hace ahí, para qué lo usan, etcétera. Y entonces me tiene que surgir de eso alguna pregunta. Y entonces lanzo una pregunta. A veces la pregunta no sirve, pero lanzo una pregunta. Y con esa pregunta reviso quiénes han respondido esas preguntas antes. Voy a los antecedentes. Y digo, mira, en Inglaterra se preguntaron lo mismo o algo parecido y se respondieron así. En la Universidad Nacional se respondieron así. En la Universidad, la UNED de España, se respondieron así. Y uno va teniendo en diferentes idiomas y por lo menos cómo se han contestado esa pregunta. Entonces ya uno va agarrando volados, ¿me entienden? Si uno viendo cómo hacen otras las cosas, que uno agarra volados. Manuel, los algoritmos tienen que verlo usted, ¿no? Ahí en la pizarra, pegado, haciendo cosas para poder hacerlas después, porque si no, por su propia voluntad no le va a salir resolver algoritmos. Tienen que verlo usted. Entonces los antecedentes nos sirven para poder ver cómo han resuelto esa pregunta. Todavía no pongo el objetivo general, porque el objetivo general es la respuesta a la pregunta. Entonces no lo pongo todavía porque si lo pongo me amarro. Quedo atrapado en el objetivo general. Muchas veces la gente hace un objetivo general muy malo y luego la gente dice, pero ¿por qué todo lo demás está como chueco? Porque el objetivo general estaba muy mal. O sea, no respondía a la pregunta, también la pregunta estaba chueca, no se habían revisado bien el contexto. Pregunta, ¿cómo motivar a los estudiantes a recoger la basura cuando cae? No sé, una tontera de esas. Entonces uno no, pero si usted quiere preguntarse eso, vea todo el contexto, revise el contexto, cómo fomentar comportamientos ecológicos en situaciones tal. Ok, suena más bonita y vamos a investigar sobre eso. ¿Y cómo lo han hecho en Canadá? ¿Cómo lo hicieron en Cuba? ¿Cómo lo hicieron en China? Y entonces ellos van investigando. ¿Cuántos antecedentes? Yo les digo, por lo menos, para plantear el problema, para plantear el documento, de 10 a 15. Y actualizados, si se puede. Clásicos, si hay. ¿Con qué empiezo? Con cómo lo hicieron en la universidad, o cómo lo hicieron en esa comunidad, o qué tesis hay de eso, qué cosas a nivel autóctono se hicieron. Y muchas veces no vamos a encontrar nada, porque no se ha hecho. Entonces me voy fuera del país y me meto en bases de datos de la UNED y ahí voy a encontrar un montón. Me paso a la UCR, sí, ahí tenemos un montón. Y me voy al TEC y busquemos bases de datos. Pregunten, pongámoslas a las bibliotecarias a trabajar. Y nos van a empezar a llover sobre esas preguntas, respuestas que han hecho en otro lado. ¿Por qué esto es importante? Porque nos están diciendo pistas hasta de la metodología, hasta cómo lo resolvieron, si no se resolvió o qué, o si hay vacíos teóricos o vacíos de investigación. Una vez yo tengo eso, la justificación la dejo de último. Vean, compañeras, la justificación es como faltan 3 días para entregar todo el documento. O sea, porque la justificación es como para vender el producto. O sea, yo tengo esta investigación, como digo que es importante. Yo estoy casado con ella y yo siento que es importante. Luego, justificar no es nada difícil. Entonces, ya luego les contaré cómo se hace una justificación bien hecha
para que todo el mundo nos compre la investigación sin ningún problema. Yo le digo a mis estudiantes, la justificación es cómo usted va a vender. O sea, te tiene que decir como un buen vendedor que lo que usted está haciendo es lo máximo. Pero primero tiene que estar casado. En el papel sí aparece antes, pero en la práctica eso lo deja uno como para el final, ¿verdad? Yo sé que aquí se pueden enredar un poquito, porque no es el orden usual de investigar. Si replanteamos, se van a dar cuenta que mejora. Ustedes van a ver, al principio nos da mucho miedo hacerlo de otra forma. Ok, entonces, ya tenemos eh, la pregunta, ya tenemos el contexto, ya tenemos los antecedentes. Entonces, vamos a ver las categorías. La pregunta misma nos va a dar las categorías. Nos va a decir qué elementos están relacionándose en la pregunta. Si la pregunta es, ¿de qué manera? Que va a decir, ¿cómo quedó eso rarísimo? ¿Eh? ¿De qué manera? Si la pregunta es, ¿de qué manera los estudiantes desarrollan esfuerzos estratégicos para aprender en su casa? Digamos que esa es una pregunta. ¿De qué manera los estudiantes desarrollan esfuerzos académicos para aprender en su casa? Entonces, me habla de metodología, me habla de aprendizaje, me habla del contexto que es la casa. Entonces, ya ahí tengo 3 categorías. No están afinadas todavía. Pero vea que la pregunta nos va diciendo más o menos por dónde va a ir el asunto. Cuáles son las categorías y luego tenemos que afinarlas. Tenemos que ir puliéndolas. Entonces, vamos a ver. Pasemos a esa primera esa imagen, lo que yo quería era que ustedes vieran que las categorías son pequeñas parcelitas de la realidad. Hay categorías de varios tipos. Esto luego lo podemos ver con calma. Están las categorías teóricas, que es, por ejemplo, si ustedes van a usar que investigación-acción, entonces la categoría primera tiene que ser investigación-acción. Si van a investigar algo con investigación-acción, la primera gran categoría debería ser investigación-acción. Si van a investigar algo desde el punto de vista constructivista, una gran categoría debe ser el constructivismo y meter todo lo que se pueda a esas teorías. Si lo que ustedes van a aplicar es Piaget, que ojalá no, si lo que ustedes van a aplicar es Piaget, entonces tendrán que investigar sobre Piaget. Les recomiendo los neopiagetianos que ya superan a Piaget. Entonces tiene que haber algo sobre las teorías de eso. Las categorías teóricas, que son un tipo, lo que hacen es abordar el problema de investigación que usted tiene desde teorías. Ahora, no es muy común eso en una tesis de licenciatura. Suele ser más común en una tesis de bachillerato, de maestría o de doctorado. Porque las teorías tienen su toque. Pero bueno, nos brincamos esa, vamos a la siguiente. Otro tipo de categorías se llaman contextuales. Este tipo de categoría nos va a decir cómo es el contexto de trabajo. Entonces, nos va a decir qué es lo que pasa ahí, cuáles son las relaciones. Análisis, si la pregunta es, ¿cómo se desarrollan los procesos de empatía en los contextos formativos escolares? Una pregunta muy general, tenemos que pulirla. Pero ¿cómo se desarrolla la empatía en contextos educativos escolares? Entonces, el contexto es lo escolar. Y los procesos que vamos a ver luego en otro tipo de categorías sería la empatía. Entonces, este tipo de categoría nos dice, vamos a ponerle mucho énfasis al contexto. ¿Cómo es el contexto? Y vamos a definir categorías de carácter contextual en este caso. Vamos con la otra. Categorías de procesos. Si a la misma pregunta nos interesa más abordar la parte de empatía, sí hablamos del contexto, pero no tanto, hablamos del proceso de empatía. Y entonces, empatía sería una categoría inicial, una gran categoría general. Ahorita vamos a hablar de qué son categorías generales. ¿Sí?
hasta aquí, ¿cómo vamos con estas tres? Tenemos categorías teóricas que resalta lo teórico. Tenemos categorías contextuales que resalta el contexto. Si ustedes van a hacer una investigación sobre no sé qué en la Carpio, el contexto es muy importante. Cualquier cosa que pase arranca con el contexto. Si lo que ustedes van a ver son procesos y le están dando importancia al proceso más que al contexto, entonces arrancamos con categorías de procesos. Empatía, autogestión, autonomía, lo que ustedes quieran ir poniendo que los estudiantes, por ejemplo, deberían hacer. ¿Cómo vamos hasta acá? Profesora, Sí. Perdón que solo yo hable. La verde del grupo, no, es que esto es para poder después organizar esta mente. A mí lo que tal vez me preocupa es que muchas veces los chicos escogen temas que se salen, y en eso comisión es muy celosa, que se salen del objeto de trabajo de la carrera, ¿verdad? Y en Correcto. educación primaria, ahora que usted hablaba, yo decía, bueno, tal vez podríamos delimitar que ellos lo hayan visto en alguna asignatura, porque a veces quieren volar, ¿verdad? Y son temas lindísimos, pero son de educación especial, de sociología, de trabajo social, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo que irlos cuadrando y casi que trabajamos por procesos, ¿verdad? Metodologías Sí, para el aprendizaje, eso. cosas muy, muy básicas, muy, ¿verdad? Interesante. Me acaba de dar un ejemplo de una categoría de proceso. Si quisiéramos ver de contexto, deme alguna tesis sobre algún contexto. Lugar. No, casi no las desarrollamos. Casi no Hemos las desarrollamos. desarrollado, digamos que bullying en una escuela, pero nos centramos en el proceso, digamos, en una guía que tiene el Ministerio de Educación, pero el contexto no nos hemos atrevido a meterlo. Entonces, ve qué interesante. Estas tesis van a estar fundamentando sus categorías desde el proceso y dejan en segundo lugar, o tal vez en tercero, el contexto. Ahora, uno se tiene que preguntar, ¿y si dejo el contexto fuera, el contexto no hace buena interferencia en el proceso? Posiblemente sí. Entonces, tal vez haya que mezclar alguna categoría que tenga que ver con contexto. Meter 2 o 3 de proceso y meter alguna de contexto. Porque no es lo mismo un proceso en la Carpio que un proceso en, ¿qué? Díganme ustedes otro lado. Digamos que Pérez Celedón, que es una región educativa que sobresale. Es Sí, o excelente. la región Brunca, lo que ustedes quieran. Todos estos contextos cambian los procesos. Entonces, ponemos Que unas cuantas. perdón, inclusive en el mismo centro de desamparados es Sí, otro nivel, otra historia y que no es tan lejos, ¿verdad? muy bien, excelente. Entonces tenemos tesis que van a desarrollar más procesos en sus categorías que contextos, pero podemos también meter contextos como apoyo. Donde veo más difícil, porque son chiquillos que van saliendo, chiquillas que van saliendo, de una primera aproximación es meter teorías. Pero digamos, las teorías también podrían meterlas. Desde el enfoque, díganme en 3 enfoques que ustedes manejen, que les guste. Enfoques teóricos. Es que ahí en realidad Socio. siempre Perdón. están, perdón, No, sí. de la Yancy, adelante. Gracias. Es que en realidad con el asunto de las teorías, de una u otra manera es intrínseco, porque está fundamentado, todo lo que nosotros hacemos en la carrera se fundamenta en la política educativa. Entonces, como se está trabajando casi que lo que son metodologías de aprendizaje, pues estamos hablando de constructivismo. O sea, ya te estamos ahí mezclando un poco con lo que es la teoría de Vygotsky y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que nosotros queremos entrelazar esto, por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de teoría del socioconstructivismo, se va a derivar quizás otras, ¿verdad? Y que podemos utilizar, que el aprendizaje colaborativo, que, bueno, van a venir otras.
pero existen limitantes en el sentido de decir, ok, ¿cómo fundamento esa teoría y lo traigo a esa metodología? Entonces ya pasaban varias ocasiones que a la hora de los marcos teóricos y todo esto, que se reduce, ¿verdad? Y no está como que ojalá no se salga del canasto el asunto, ¿verdad? De ligarlo a una teoría. Y sin embargo, si es un proceso de investigación, yo sigo defendiendo, ¿verdad? El asunto o la tesis de que tiene que ligarse a una teoría. Entonces, en el caso de nosotros, pues lo tenemos en crisis con la política educativa. Pensemos que no nos podemos salir de ahí, pero sí debiera mencionarse como tal. Lo que pasa es que en realidad aquí lo que se trata en 2 semestres, o lo que hemos tratado es de que el alumno salga en 2 semestres. Entonces, es complicado porque se encajona, hasta cierto punto se encajona, ¿verdad? El diseño. Yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando hablamos, nos dice don Luis Ángel que, bueno, hablemos de categorías de contexto, me parece súper interesante, pero entonces deberíamos de tener un objetivo que responda a esa categoría, conocimiento del contexto, Ya, eso sí. pero cuando nosotros vayamos a hacer eso, Carecita, usted sabe que eso comisión no lo va a dejar, porque va a decir que ya cosas de contexto, de la parte de sociología, y que nosotros no somos sociólogos, etcétera, etcétera. Habría que Entonces, ver cómo lo montamos, sí. sí, sí es muy interesante y sí es determinante. Y si Claro. nosotros estamos haciendo una investigación, por supuesto que el contexto permea la actividad. El hecho educativo está permeado por él, pero nosotros no lo podemos investigar porque nos enfocamos solamente en el hecho. O sea, una cosa muy bonita, lo que se debe de hacer en investigación, pero otra es la que podemos hacer. Sí. Y son 2 cosas diferentes. Y los compañeros que están aquí, incluso tal vez los que son más viejitos, saben que es bastante complicado. O sea, uno plantea algo que tiene sentido, pero ya cuando vamos a comisión, de no, que es que esto no es y que lo otro, entonces que se Eso vuelve... lo conozco bien. Pero, La idea aquí, la don idea Luis aquí Ángel, perdón, es eso muy- lo vemos planteado cuando trabajamos los seminarios. El mismo seminario se trabaja en diferentes contextos, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, sí se puede hacer. Lo que pasa es que, como dice Sally, ¿verdad? El problema es que comisión nos pone un poquillo difícil la cosa, pero en realidad lo que estamos haciendo, aplicamos un mismo seminario en diferentes regiones del país. Entonces, estamos cambiando el contexto, pero la investigación sigue siendo la misma. Sí, por eso, pero no tenemos la categoría en sí, no la tenemos, ¿verdad? No, no nosotros los ¿qué dejan, no hacemos? los dejan tener esa No, categoría, las amarran. O sea, no. ellos parten de que todo pasa igual en cualquier lado. Así es. Pero bueno, O debería ser igual. o debería ser igual. O sea, es como que yo tengo un par de zapatos y lo puedo usar cualquiera. Igual, lo mismo es. O lo puedo usar para andar en la calle, para correr, para ir a nadar, No para todo. importa el contexto. Sí, correcto. Ahora, noten ustedes, a nivel de ciencia, es como se lo estoy diciendo. A nivel de enredo curricular interno, en cuanto a cuestiones investigativas, podemos tener comisiones que no han entendido eso. Y pasa en todas las universidades, no es solo en la UNED. Ahí se juntaron 3 mentes brillantes, 4 mentes brillantes que no se les ha ocurrido ver el mundo de otra forma o que nunca han hecho investigación de verdad y todo lo filtran de la forma en que ellos dicen que funciona. Pero bueno, ahí no podemos hacer mayor cosa. Podemos hacer entonces, de acuerdo a la carrera de ustedes, una primera aproximación de procesos con algún elemento de carácter contextual y una categoría por ahí de carácter teórico. Y estaríamos armando un bonito conjunto de categorías. Se vale mezclarlas sin ningún problema, siempre y cuando epistemológicamente se puedan articular. Si yo quiero investigar, denme algún tema, cualquier tema de tesis que ustedes recuerden. Liderazgo educativo, que lo tenemos ahora calientito. Liderazgo educativo, ok. Liderazgo Liderazgo educativo. pedagógico, perdón, es el nombre exacto. Liderazgo pedagógico. Está bien. Liderazgo pedagógico. Concepto de liderazgo ya es una gran categoría. Liderazgo, ahí no lo estamos poniendo como proceso, lo estamos poniendo como un estado. Habría que transformarlo en un proceso. ¿Cómo lo podríamos pasar a un proceso? Liderazgo es un estado, es una condición, una situación. ¿Cómo lo ponemos en proceso?
El Deme liderazgo un de la ejemplo. persona docente, cuando Liderazgo atiende. de la persona docente, es un proceso. Sí, el docente es el que ejerce liderazgo. Liderazgo docente ¿en qué condición? En la atención de los niños en el proceso de aprendizaje. Perfecto, ahí tenemos puros procesos. Y no hemos dicho contextos, para no tener problemas. Pero podríamos agregarle en la escuela tal. Y podríamos agregarle de 2 puntos. Un enfoque desde la teoría vygotsiana. Bueno, eso es una tesis. Lo que nosotros hacemos no son tesis, son monografías. Los franceses dicen, ustedes no hacen tesis, ustedes lo que hacen son monografías. Den las tesis a los que hagan tesis y maestría. Pero bueno, vamos a seguir llamándoles tesis, investigaciones. Pero vean ustedes que metimos varios procesos, pusimos una categoría de carácter de contexto y agregamos una teoría que es desde la cual vamos a investigar eso. Porque si nos pasamos a otra categoría, a otra teoría, sale otra cosa. Y si nos pasamos a una teoría distinta que no sea la del ministerio, sale otra cosa. Y ahí va. Pero bueno, tenemos que ir ajustando lo que la comisión nos pide. Pero no sé si lo están viendo clarito. Las categorías hay al menos de 3 tipos. Unas enfocadas en procesos, que es la que ustedes más van a utilizar. Otra enfocada en contextos, que nos marca cómo son los procesos, pero si queremos no lo ponemos. Y otra que se enfoca en las teorías, que nos dice el tipo de anteojo que nos ponemos para ver esos procesos. Sin esas teorías, se hace muy difícil. Pero bueno, ¿cómo vamos aquí? ¿Dudas, comentarios? Lo que viene se pone más divertido. ¿Estamos? Yo quiero saber Yo sí cuándo quería aceptan los preguntar. objetivos. Perdón. Sí, vea que los objetivos salen de la construcción bien hecha de la pregunta y las categorías. Una vez que usted tiene sus categorías, tiene que decir cuál es la categoría principal y eso monta el objetivo principal. ¿Cuáles son las categorías secundarias? Y eso monta los objetivos secundarios. Todavía no, ahorita ya casi lo vamos a ver. Alguien abrió el micrófono, perdón, que yo interrumpí. Sí, yo, pero no, mejor lo voy a dejar que siga y ya después mejor le pregunto, como dijo que iba a decir lo de los objetivos. Bueno, vamos con lo otro. Ya casi llegamos a los objetivos. Pasemos a los otros tipos de categorías. Aquí vienen 4 categorías que normalmente la gente no sabe que existen, pero que son muy importantes. Avancemos en la primera. La primera categoría tiene que ver con categorías generales. Es el gran tema de donde va a salir el objetivo general. Dice, se refiere a temas amplios o patrones que emergen inicialmente en el proceso de codificación. Codificación es todo lo que estamos haciendo, montando en categorías. Entonces, aparece como gran tema desde la pregunta y va a ir apareciendo en los antecedentes hasta que vayamos nosotros montando a partir de esa gran categoría general nuestro objetivo general. El segundo tipo de categorías para ciertas investigaciones, no para todas, se llaman categorías abiertas. O sea, tenemos una categoría no muy bien definida, pero que la vamos a ir definiendo conforme la investigación se da. A esto se le llaman investigaciones etnográficas. O sea, son investigaciones que no tienen categorías muy cerradas porque pensamos que el contexto nos va a dar cómo se estructura la realidad. No es muy recomendable para licenciados, porque la etnografía es un método bastante complejo. ¿Verdad? Es para gente que ya maneja mucho esto de meterse a espacios sociales, empezar a verlo con ojos que no sean los propios, para ver las categorías que existen. Por ahí cuesta un poco. Y hay unos libros lindísimos de Habermas que podrían ayudarnos a ver la realidad de otros mundos y ver categorías. Y si queremos hacerlo viejito, nos vamos a Levi Strauss, que habla un poquito de ese tipo de categorías
abiertas y otros más. Pero existen, ahí están, categorías abiertas. Usted no las define muy claramente para que a la hora de ir a recobrar o recopilar información, la misma información nos vaya dibujando cuáles son las categorías emergentes que le llamamos. Salen de las categorías abiertas. Una categoría abierta podría ser modelos de aprendizaje. Y entonces no digo cuáles, para no casarme con ninguno, voy a la escuela y veo cuáles son los modelos de aprendizaje que los niños tienen, reviso cuáles son los más importantes que han desarrollado los niños, no los modelos de enseñanza, sino cómo los niños aprenden. Y empezamos a ver que hay de este y este y este y este, pero la mayoría es así. Un modelo de aprendizaje basado en lo bancario. O sea, guardar información a diestra y siniestra. O podemos estar en una escuela muy dialogante, entonces modelos de aprendizaje muy dialógicos, donde incluso la lectoescritura se aprendió en grupo, conversando, escribiendo, interactuando, muy a la escuela vigosquiana, con las famosas zonas de desarrollo próximo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos unas categorías de carácter abiertas. No se recomiendan mucho para sus terciarios porque se las traen, ¿verdad? Porque pues uno puede encontrar cosas que no estaba preparado para trabajar. Vamos con la otra categoría, otro par de categorías. Categorías axiales. Esto es lindísimo. Es un poco complicado, pero es lindísimo. ¿Qué son las categorías axiales? Es cuando usted tiene categorías generales y empieza a interactuar con las categorías. O sea, todas las categorías de su entramado de categorías son conectables, se conectan, se pueden relacionar unas con otras. Una categoría por naturaleza me dice que es algo aparte, pero puedo dejar un espacio para que esta categoría se pegue con esta otra. Y yo podría tener espacios vinculados a la empatía con el bullying. Y entonces mi tema es bullying, pero tengo que revisar también empatía y tengo dos grandes categorías de procesos. ¿Cuál va a ser la principal para mí? Eso lo determino yo. Puede ser bullying o puede ser empatía. Hay estudios que hablan sobre el estudio de la empatía desde los procesos de bullying. Y hay otras investigaciones que hablan del bullying, pero tomando en cuenta desde los procesos empáticos. Entonces, lo que dicen es, hay bullying porque no hay empatía. En el otro caso, lo que dicen es, no hay empatía, por lo tanto puede haber bullying. Ven ustedes la diferencia entre cómo acomodo una cosa y la otra, pero los relaciono. Por eso se llama axiales. Estoy relacionando categorías, como relacionar variables. Manuel entendería eso. Variables, las relaciono, porque es muy cuantitativo, pero en cualitativo también puedo hacerlo. ¡Pum! Relaciono 2, 3 categorías y eso se llaman categorías axiales. Y la última, el último tipo, tiene que ver con categorías selectivas. Entonces, yo hago un decantado claramente sesgado, porque así funciona, arbitrario, de qué categorías quiero yo de la realidad. No todas. Voy a escoger 2. De la relación empatía-bullying, voy a escoger las que suceden en mujeres. ¿Ven? Es una población distinta. La población me está diciendo el sesgo de selección que yo quiero. En mujeres, en niños, varones, en contextos mixtos. ¿Ven? O bullying fuera del aula, lo cual me dice que puede haber interacción entre niños de diferentes grados, en el patio, en el recreo. ¿Ven? Entonces uno selecciona cuál va a ser la importancia. Y de antemano, esa selección lo va a obligar a uno a escoger objetivos. Ahorita vamos a ver el tema de los objetivos, todo esto.
¿Estamos claros con los 4 tipos de categorías? Profesor, a mí me gustaría un ejemplo de las generales. No, Generales. perdón. No, sí, creo que las generales son las que no dio ejemplo. Deme una pregunta de investigación de algún terciario. Veámoslo con ejemplos. Cualquiera. ¿De qué manera? Todas son como recetas. ¿De qué Sí. manera las actividades didácticas implementadas en español desarrollan las habilidades lingüísticas? Ok. ¿Cuál será el gran tema ahí? Habilidades lingüísticas. No. Habilidades lingüísticas. Esa es la categoría principal. Y a partir de esa, digo yo, a partir de esta categoría principal, monto otras categorías que den cuenta de esa pregunta. O digo, voy a hacer categorías axiales. Monto esa categoría principal y monto otras 2 que se puedan pegar fácilmente. ¿Qué otras acciones encuentran ustedes que puedan estar ahí? ¿Qué otras categorías vinculadas con eso? Vamos de nuevo. ¿Cómo era la pregunta? ¿De qué manera? Me la sé de memoria. ¿De qué manera las actividades didácticas implementadas por la persona docente desarrollan las habilidades lingüísticas? Ahí las Habilidades actividades lingüísticas, didácticas. primera categoría. ¿Y las Ajá. otras? La otra categoría, ¿cuál era? Es que no quiero participar solo yo. Ajá, sí, adelante, compañera. Actividades didácticas para el fortalecimiento de Ok, capacidades actividades lingüísticas. didácticas. Perfecto. Ahí está una segunda categoría que va a tener que ir amarrada porque es axial. Porque no podríamos tener 2 principales por la pregunta. La pregunta no es tan compleja como para tener 2 categorías principales, solo tenemos una. Si la pregunta fuera muy compleja, en contextos de crisis en el acarpio, puñeta, ahí tengo varias preguntas principales, varias categorías principales. Y entonces juego con esas, pero no es el caso de ustedes. Ya les prohibieron los contextos, entonces no es el caso. El caso son procesos. Tenemos 2 grandes procesos. Son principales, pero a la vez son axiales. Se relacionan. Perdón, pero ahí las habilidades lingüísticas van a depender de las actividades didácticas que haga ese docente. Sí, correcto. Entonces, ¿cuál sería la principal de las 2? Es que para mí, actividades didácticas es el proceso y es la principal, y las habilidades lingüísticas es la parte teórica, por Pero verlo de estamos alguna manera. buscando, pero esta investigación es sobre habilidades lingüísticas. Sí, pero dependen de ese accionar pedagógico del docente. Ok. Entonces, yo tendría esas 2 como categorías principales y a la vez las pongo intelectuales, hago axiales. ¿Cómo usted, como investigadora, le dé prioridad a una o la otra? Eso vendrá en la metodología. Yo diría que la base... La prioridad Ajá, se la tendría que dar de acuerdo a lo que yo considere que va a ser el objetivo. sí, Si yo, el correcto. objetivo general, o sea, si yo lo que Así quiero es. es fortalecer habilidades lingüísticas, tengo que darle la principal, digamos, tocarle lo principal a las actividades didácticas, porque es el pro del fortalecimiento. Si lo que quiero es trabajar es en competencias lingüísticas específicamente, entonces voy a trabajar a partir de las competencias lingüísticas que se pretenden ya no fortalecer, sino desarrollar por medio de. Entonces, dependería como lo planteé. Correcto. Ahí tiene mucho que ver con Bueno, yo lo el entiendo gusto. así. Sí, no, el gusto y el enfoque que uno le da al asunto, ¿verdad? Pero va por ahí. ¿Dudas? Comentar. Sé que esto no es sencillo y lo estamos haciendo en abstracto, sin práctica. Yo les pediría que hagamos un tallercito y en el tallercito ustedes me traen sus tesis o las tesis de sus estudiantes y empezamos a hacer análisis de qué tipo de categorías tienen y si están bien montadas. Ahí se hace más fácil. Pero vamos viendo, por lo menos hay muchos tipos de categorías. Eso tal vez no lo sabíamos antes. ¿Qué es lo que normalmente utilizamos? Las principales.
Porque son de licenciatura, rara vez ponemos axiales, que implicaría un método comparativo o integrativo. Y por lo común los chiquillos no manejan esas cosas. Eso lo ve más uno en maestrías. Pero se puede, no es que no se pueda. Entonces tenemos dos grandes grupos de categorías. El primer grupo está compuesto por 3 subcategorías. ¿Cuáles son? Generales, abiertas y axiales. Teóricas, Ay, Dios mío. Teóricas, procesos ¿sí? Son las y de primeras. contexto. Por proceso, Contextuales. contextuales. Muy bien. Ahora tenemos otro grupo de 4, que es así, Karen. Luz que sé. Pero ¿Cuáles son? yo apunté 3. A ver. Ah, no, selectivas también. Ajá, generales, abiertas, axiales y selectivas. Selectivas. Vamos a Ujú. seleccionar de un grupo de principales cuál es la más importante. Ujú. Ahora, para efectos técnicos, uno podría solo enfocarse en 2 de ellas, generales y de procesos. Y ustedes hacer durante los 2 años siguientes acompañamiento de tesis con esas 2. Cuando ya lo manejen bien, van con otras. Y ahí va, hasta que uno maneje todas. Porque no son sencillas. Por ejemplo, podemos hacerla bien complicada. Podemos decir que vamos a tener categorías axiales de contexto. Hijo, y ahí sí la hicimos. Esa combinación es ruda. Vamos a analizar un contexto y vamos a comparar entre categorías o vamos a integrar categorías o relacionar categorías. Es lo más cercano a un multivariado, una nova en cuantitativo. Sí, las veo como preocupadas. Dicen que pelada, mejor no hubiera llegado a esta actividad. ¿Dudas? A ver, piensen, revisen. Mientras piensan y revisan, les voy a decir otra cosa. Las categorías, ¿cómo las organizo? Las puedo organizar en árboles o las puedo organizar en libros. Cuando los organizo en árboles, a veces se llaman códigos. Códigos en árbol. ¿Qué es un código en árbol? Pongo la principal categoría arriba y las otras que se desprenden de esa abajo, como que fueran redes semánticas. Principal y las otras van abajito. Y de esas que están abajito, voy a sacar subcategorías. Cuando ustedes pensaron que todo estaba bien, aparecen las subcategorías. ¿Qué son las subcategorías? ¿Cómo se desgranan las categorías? A veces 2, a veces 3 subcategorías, que son las partes que nos van a interesar de esas categorías. Entonces, en forma de árbol. Pero lo que está más de moda es en forma de libro, le llaman, que es una matriz en donde tengo el objetivo general, los objetivos específicos, tengo las categorías con sus definiciones operativas y tengo también las subcategorías sin definición. Y por otro lado, si quiero hacerlo bien rudo, cuando ya tengo cómo voy a investigarlo, pongo los ítems en la última columna. Para yo saber, este ítem del instrumento tal se relaciona con esta subcategoría, que se relaciona con esta categoría, que se relaciona con este objetivo específico que tiene que ver con el objetivo general. Recuerden ustedes que los instrumentos no surgen de una iluminación divina. Sería lindísimo. Pero surgen de las categorías. No se pueden tener instrumentos si no se tienen categorías. No se puede tener marco teórico si no se tienen categorías. No se pueden tener objetivos si no se tienen categorías. No podemos saber con cuál método vamos a enfrentar la investigación si no tengo las categorías. No puedo. Las categorías me dicen qué voy a investigar yo. Y dependiendo de lo que yo voy a investigar, yo digo cómo. Y muchas veces ese cómo
tiene que ver con cómo yo pueda. ¿Cuántos de ustedes manejan métodos etológicos de observación escolar? Métodos etológicos de observación escolar. Ese método no lo podemos usar. A ver, entonces tenemos que buscar otro que sí podamos. Ya le iba a decir que qué significaba etnológico, dijo. Etológico viene del comportamiento Etológico. animal. Los Ah, etólogos hacen investigación de campo en aulas. Etólogos educativos hacen investigación de campo en aulas y el método que utilizaban para analizar animales y comportamiento lo utilizan para analizar niños en un aula. Cómo se relacionan, cómo se hacen grupitos, cómo van a hablar con la maestra o maestro, cómo se sientan y se aíslan cuando tienen problemas, se analiza. Y hay incluso programas de computadora muy lindos para analizar el espacio en el aula, cómo interactúan entre ellos. Eso es etología. Es lo que está de moda en Europa. yo creo que a todos nos enseñaron cuando estudiábamos cómo sacar como un mapa de empatía. ¿Quién se junta con quién rechaza a quién? Eso sería parte de un mapeo etológico, de una observación etológica. Y entonces luego me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Carlitos con Juancito? ¿Por qué Carlitos, que no era terrible, ahora es terrible? Vamos al mapa. Mira, Juancito es terrible. Carlitos es terrible. Ergo, ya sabemos el problema. Distanciamos a Carlitos de Juancito. Y podría ser que baje el asunto. Pero es que el mapa social es de observación etnológica. En este caso es etológica. Ajá. De comportamiento animal. Etológico. Por eso, pero el mapa social es etnológico, es al revés. Eso es etnológico, sí. Eso es de etnología, antropología. Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Lo podemos organizar entonces como un arbolito o como una tabla. A esa tabla se le llama libro de códigos en la literatura. Ustedes lo pueden encontrar así o como un cuadro de categorías. El cuadro de categorías a uno le dice todo. Es lindísimo. Uno tiene el objetivo general, se da cuando ya está todo. El objetivo general, los objetivos específicos, de los objetivos específicos salen las categorías con subcategorías. Cada categoría está definida de manera operativa por uno, no por un autor, por uno. En esta investigación, empatía significa esto. Por uno, que es lo que uno va a hacer en la investigación. Y luego es una definición tipo diccionario operativa, de cómo se va a medir, de cómo se puede entender si es cualitativo. Luego vienen las subcategorías y luego vienen los ítems. Y alguien puede decir, ¿y las dimensiones? No nos enredemos. Ya métele dimensiones al cuadro, lo hace muy complejo, pero también se puede. Profe, a nosotros lo que más nos ha costado, creo que todo el equipo, es las subcategorías. Sí, cuesta mucho. Porque como no manejamos bien las categorías, a nivel teórico, las subcategorías se hacen complicadas. Denme una categoría, cualquiera de lo que se les ocurra que ustedes hagan. Una categoría. Una categoría de procesos para seguir la línea. De cosas que ustedes vean en la... Conocimiento del personal docente. Conocimiento del personal docente. Ok. Lo primero que yo haría sería quitar el concepto conocimiento. Porque puede ser cualquier cosa. ¿Qué me gustaría saber del personal docente? Se supone que ese es una categoría que responde a un objetivo, que es identificar el conocimiento del personal docente sobre, por ejemplo, liderazgo, que era el que mencionaba la compañera Genial. ahora anterior. Allá lo tenemos.
Conocimiento de liderazgo del personal docente. Ajá. Ok. Ya ahí quité la categoría de conocimiento solita, porque puede ser conocimiento de cómo afeitar, lo que sea. Entonces, no es ese conocimiento que nos interesa. No es de cómo hacer helados. Es conocimiento de liderazgo que tienen los docentes. Ok. 3 subcategorías. Tiene que ver con liderazgo docente. Si conocen liderazgo docente, salen 3 subcategorías de ahí. ¿Qué es liderazgo docente? El concepto. Una característica. ¿Ah? El concepto de liderazgo. Sí, pero puede ser el concepto de liderazgo, sí. Una subcategoría puede ser conceptual, concepto de liderazgo que maneja la persona. Yo podría decir también prácticas de liderazgo. Ya hay Acciones de liderazgo. ¿Ah? Acciones de liderazgo. Acciones, sí. Prácticas, acciones. Pero lo tengo que delimitar dónde. Ajá, Sí, pero tengo eso está en el conceptos, segundo objetivo. No lo podemos usar dos veces. Las tengo acciones. conceptos de liderazgo y tengo prácticas de liderazgo. ¿Qué otro elemento para liderazgo? ¿Qué otra cosa podría preguntarle yo a los docentes para saber si saben el concepto de liderazgo? O si conocen. Creencias, no. Conocen. O ¿Ah? percepción. Creencias, no. Creencias, sí, pueden ir creencias. Podríamos hacerlo así, al estilo de Características de un líder. pero sí, puede ser característica, pero eso está en el conocimiento teórico que tienen los docentes. Conocimiento teórico que tienen los docentes de liderazgo, conocimiento práctico, parte práctica, y podríamos meterle la parte actitudinal. Actitudes de liderazgo. Porque a veces se echa el traste con eso. Sabe mucho de liderazgo, ejerce liderazgo, pero tiene una actitud como el presidente de la República. Ok, entonces no nos sirve. Pero profesor, ahí, perdón que hable tanto, es que esto es una crisis para mí. Yo lo que he podido construirme entre estar en comisión, entre ver qué hago, es que las subcategorías tienen que nacer del marco teórico para que después, cuando confrontemos los hallazgos del primer objetivo, yo pueda analizar la información. O sea, no puede ser lo que el docente me responde, sino lo que la teoría me responde sobre la categoría. No estoy tan mal. Sí. No está mal. Lo que pasa es que ya lo agarró usted cuando terminó la propuesta. Ya la propuesta está hecha y sí, ahí se nota eso. Pero primero hice las categorías, hice las subcategorías y con eso me voy a hacer el marco teórico y pongo categorías y subcategorías, los lleno ahí. El índice mío del marco teórico son las categorías y subcategorías. Por eso usted luego puede interpretar con esas categorías y subcategorías porque previamente lo trabajó así. Manuel. Sí, tal vez ahí es muy importante considerar de que, digamos, cuando nosotros hacemos la construcción, digamos, del marco teórico, esa construcción responde, digamos, a esas categorías y esas subcategorías que de previo están establecidas, digamos, a partir del análisis y de la definición conceptual de la categoría, ¿verdad? Lo que Sí. pasa es que a veces, lo que yo he visto acá es que eso a veces no concuerda con lo que dice comisión, ¿verdad? Entonces el marco teórico termina siendo un machote, es machoterísimo, o sea, el marco teórico termina siendo un refrito de perspectivas, digamos, que son propias de la dinámica, digamos, del MEP, pero no responde a esa construcción, ¿verdad? Y también, por ejemplo, pasa una cosa, por ejemplo, nosotros tenemos una modalidad que se llama proyecto y en esa modalidad existe un objetivo propositivo, porque yo de previo hago un diagnóstico, a partir del diagnóstico, que es una investigación en sí misma, porque hay objetivos de diagnóstico, a partir de esas categorías que se establecen en ese diagnóstico, elaboro una propuesta educativa que coadyuve a la solución del problema que yo estoy investigando, la implemento, ¿verdad? Valido, la implemento y la evalúo, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, comisión manda a decir, no, no puede haber un cuadro operacional ahí de esas categorías porque eso no es una tesis. Yo digo, ¿de dónde se sacaron eso? O sea, eso es un invento. O sea, y eso fue de un tiempo para acá. Entonces, el problema más que todo se da justamente porque, digamos, la comisión hizo que los trabajos se convirtieran en un machote, y se hicieran machoteros. Entonces, digamos, imagínese usted, para que usted tenga una idea, que aquí es prohibido hacer una investigación, por ejemplo, que contemple los estudiantes como un objeto de estudio. Desde hace tiempo no se hacen porque la comisión no. Imagínese usted que es la razón de ser, digamos, en el ejercicio profesional de la docencia en primer y segundo ciclo, ¿con quién van a ir a trabajar las personas docentes? Con estudiantes. Entonces, ya ahí es prohibido. Tenemos años de no poderlo hacer porque a la comisión se le ocurrió que eso no era válido, digamos. Y Dios guarde usted, digamos, se salga del saco. Es que el problema es que el asunto aquí es una cuestión ya propiamente de formalismo. La estructura que la universidad tiene para soportar estas tesis, digamos, mata cualquier iniciativa de construcción de conocimiento. Entonces, aquello se volvió, Esa digamos, comisión no es un científica, machote. Sí, sí, correcto. Es sí. una comisión que no es científica, que no maneja investigación y que está cargada de puras ocurrencias. Según ella, sí, son expertas en todo. Sí, y vayan, Pero no es busquen, cierto, con solo esto. y vaya, busque usted en Google a ver quién publicado. Vayan, busquen. ¿Verdad? Entonces ahí es donde usted se da cuenta, ¿verdad? Si investigan o no investigan, ¿verdad? Porque ya ahí es que es una cuestión, digamos, como, ¿verdad? Fregada. Es que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica la dinámica es distinta de las tesis, porque, digamos, hay una comisión que en su momento analiza de fondo, digamos, las variables, los objetivos y demás, y ya luego las personas, digamos, que están dirigiendo tienen autonomía para poder establecer los criterios sobre la metodología y sobre el contexto y Así la funciona. realidad. Y Así así funciona, funciona. Manuel, en todo el mundo. O sea, la comisión solo le dice a usted, ¿cabe dentro de esta licenciatura? ¿Sí o no? Cabe. Ahora, tome, aquí está su director y sus lectores. Crean ellos. Pónganle Así a sacar es. a ese muchacho. Y le ponen a sacar a ese muchacho. Luego, Así. si la comisión dice, tengo unas dudillas, mandarán la defensa a alguien para que pregunte. Pero no puede meterse en el trabajo del director y los lectores porque es irrespetuoso. Se supone que uno pone un profesional que sabe para estar pasándole encima cada rato con un montón de cosas, no tiene sentido. Pero bueno, Sí. es parte de nuestra UNED. Yo entiendo, porque yo me he agarrado cada rato en comisiones así, y Sí. cuando uno empieza a ponerle, justifíqueme esto, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Entonces queda uno como malcriado. A mí me tienen como malcriado en algunas comisiones, pero al final hacen lo que yo digo, por eso, por dicha. Pero hay que pelearse, y ese es el problema, que uno se aburre. Entonces uno no quiere ayudar a ningún estudiante porque es un pleito seguro con alguien que tiene una ocurrencia que no tiene ningún valor. Pero bueno, Ana Yancy, y luego hago un resumen de todo para que tratemos de que quede un poco más claro. Ana Yancy está muteada. Con respecto a lo que profesor usted dijo al principio, bueno, ya aquí, ¿verdad? Secundando a doña Karen y don Manuel con lo que acaban de decir, ya conocen nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Y a lo que, ¿verdad? Que ahora estamos hablando de realidad, entonces ya saben cuál es la realidad, ¿verdad? La que estamos acá. Yo realmente ahorita, en el primer semestre, quizás que me complicó un poquito más el asunto, precisamente por todo eso que se estaba comentando, porque hasta cierto punto sentí como que me sentí muy encajonado, ¿verdad? En un diseño. Esta vez ya voy más fluida porque ya me adapté a que se tiene que diseñar de tal manera y se tiene que hacer así. Entonces, lo que sí estoy haciendo para poder, digamos, y esto es para recibir orientación, ya que estamos acá, lo que estoy haciendo es partiendo de una matriz propiamente. Estoy utilizando una matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque precisamente no puedo llegar al final, ya, ¿verdad? Como eso lleva a una manera que tiene que irse entregando, no puedo llegar al final a esperar cómo hago para que el estudiante entienda que tiene que respaldar sus resultados en un marco teórico o hacer sus instrumentos con base en unas categorías que estaban construidas antes. Entonces, lo que estoy tratando desde el principio de enseñarles, ¿verdad? De tratar de llevar un proceso de aprendizaje, no enseñar, sino llevar un proceso de aprendizaje donde puedan
montar una matriz y prácticamente que cuando tienen esa matriz montada con todo, ahora sí empecemos a trabajar. Porque después es muy complicado hacer que me peguen, por decirlo de alguna manera, hacer cotejar algo a la fuerza con una primera parte que ya está aprobada y que no se puede modificar y que ahora necesito por fuerza montar una segunda fase que responda a esa primera que nos lleva a modificación. Entonces, para este segundo semestre lo que hice fue con los estudiantes de primera fase, lo que estoy haciendo es desde antes curando en salud y montando una matriz de una vez de consistencia que ya me permita cuando lleguen a segunda fase no tener que hacer ajustes con base en algo que ya está, sino con base a una visión general, para poder, digamos, como encajar dentro del diseño que se está pidiendo en comisión. Correcto. No, está bien, así es. Esa es una muy buena forma de hacerlo. De hecho, las tesis deberían tener consistencia interna, coherencia y validez. Esos son los tres elementos con lo que, si una comisión quiere hacer algo bien hecho, debería trabajar. Nada más. Todo lo demás es propiedad del director, directora, lectores y el estudiante. Pero bueno, no estamos hablando de eso aquí. Vamos a ver, voy a brincarme lo que está pasando en el caso de ustedes. Voy a irme al ideal. Vamos a ver. Entonces, en el ideal tengo una realidad. En esta realidad, selecciono algo de esa realidad. ¿Cómo lo selecciono? Preguntando. La pregunta me va a hacer una pequeña finquita de ese territorio. O sea, me va a cortar algo. Entre mejor pregunte, la realidad se me hace más manejable. La pregunta es súper importante para todo en la tesis. Lo primero que uno hace es una pregunta. Después de esa pregunta, entonces, yo reviso cómo otra gente ha contestado esa pregunta. A eso le llamamos antecedentes, estado del arte. Yo reviso cómo otra gente ha respondido a esa pregunta o algo parecido. En otros idiomas, en español, en la universidad, en la escuela, todo eso. Una vez que tengo todos esos antecedentes, ya tengo ideas y me voy empapando del lenguaje. Eso es importantísimo. Ya voy desarrollando un lenguaje educativo que no es lo mismo que lo que uno ve en los cursos, porque este es más específico, y voy desarrollando ideas de lo que otros han hecho, incluso voy viendo métodos que me podrían servir más adelante a mí para montar mi método. Todavía no estoy haciendo yo mi método. Tengo una parcelita, hago una pregunta, esa pregunta me lleva a mí a ver antecedentes, después de los antecedentes me voy y hago la matriz, si quieren verlo así, de categorías, o el arbolito. ¿Qué es lo que ocupo? Definir, de acuerdo a la pregunta, mis categorías. Mis categorías pueden ser, recuerden ustedes, teóricas, procedimentales, o ¿cuál era la otra? ¿Alguien se acuerda? Teóricas, procedimentales o... De contexto. De contexto. Y entonces tengo cualquiera de esas tres. Puedo escoger las tres o puedo escoger una. En el caso ideal serían las tres. En el caso de ustedes es de proceso, ¿verdad? Que es el que más utilizan. Proceso. Es una categoría de qué procesos. Cosas que están pasando. El contexto para ustedes no es tan... Es importante, pero a la comisión no le interesa. Ni tampoco le interesa a la comisión mucho la teoría. Estamos hablando de procesos. O, y, cualquiera de las dos, o, y, o slash, y, tenemos 4 tipos de categorías. Categorías, ¿cuáles son las primeras? Principales. Es lo más básico. Recomendación, háganlo con categorías principales. El gran tema que surge de la pregunta. El gran tema que surge de la pregunta y que tiene que ver con procesos. Porque escogí procesos y escogí principal, el gran tema. Lo puedo hacer axial, puedo mezclar cosas. Yo me arriesgo si lo hago, pero se puede hacer. Se puede hacer que surja. ¿Cuál era la segunda? A ver si se acuerdan. De esas 4 últimas. Abiertas. Abiertas. Sí, correcto. Si es un método etnográfico, si es investigación-acción, si cualquiera de esas son abiertas. Ahora, no quiero hacerlo abierto. Quiero hacerlo por principal y quiero hacerlo selectivo. Entonces selecciono cuáles son las más importantes y ya tengo una categoría de procesos principal con otros
procesos que elegí que están relacionados con el principal, tomando en cuenta la pregunta. Y digo, wow, lo logré. Y con esto entonces lo defino, pongo las definiciones en una tablita. Eso que ya tengo ahí es genial, porque con eso hago los objetivos. No es al revés. Con eso ya hago los objetivos. El objetivo principal responde a la pregunta, pero es coherente con los objetivos, claro, porque yo lo saqué de la pregunta. Perdón, las categorías las saqué de la pregunta. Entonces es coherente. Sí, todo está amarrándose. Ahora tengo los objetivos específicos, que lo que hacen es abonar con otro tipo de categorías de apoyo a la principal. ¿Y qué hago con esto? Tengo ya los objetivos, tengo ya las categorías que son coherentes con la pregunta, los objetivos responden a la pregunta, pero además ya tengo el índice del marco teórico. Porque el marco teórico son mis categorías con las subcategorías. Ahí lo pongo. Y ya lo tengo, investigo. Si es empatía, empatía. Si es liderazgo, liderazgo. Y ahí lo pongo. Toda la tesis tiene coherencia. Ahora sí. Avanzo en el marco teórico. Los estudiantes van viendo cosas de teoría muy interesantes. Y después les digo, ¿cómo ustedes venderían esta investigación? Plantéenmelo, justifíquenlo bien. Tienen que justificarlo. ¿Para qué les sirve a la escuela? ¿Para qué les sirve a la población que ustedes le aplicaron la investigación? ¿Para qué sirve al país o a la universidad? Véndanlo. Lo venden, ya tienen la justificación. Y ahí tenemos la mayoría de las cosas, lo que nos falta, la metodología. Y la metodología sale de los objetos de investigación, pero ya lo tengo. La categoría principal me dice cuál es el objeto. Y el objeto, de acuerdo a mis posibilidades, me dice qué recursos usar. Si es etnografía, investigación-acción, si es hermenéutica, si es lo que sea. Sí, Manuel, adelante. Sí, hay algo muy interesante, profesor, en lo que usted acaba de mencionar, y es que justamente ya cuando yo tengo esa construcción, eso define la metodología, porque igual podría ser que sea un tema que desde las perspectivas, digamos, teóricas, conceptuales y desde, digamos, el análisis de los antecedentes sea un tema que haya sido abordado siempre con un enfoque cuantitativo. Y yo, digamos, en cierta forma diga, bueno, este tema ha sido abordado con un enfoque cuantitativo, pero yo voy a cualificar esta perspectiva o voy a utilizar una metodología mixta donde yo pueda hacer, digamos, entrelazar tanto variables como categorías de análisis desde esta y otra perspectiva. Entonces, me parece muy interesante porque, digamos, nosotros aquí hemos trabajado mucho, mucho, mucho la parte, digamos, como fenomenológica, pero también creo que el no poder a optar por otras metodologías, ¿verdad? También es un sesgo, digamos, en términos del conocimiento que se puede generar a partir del análisis de esas variables o categorías. Sí, sí, no, muy bien. Les voy a decir algo para que me terminen de patear. Y luego le doy chance de cara. Fenomenología es un método filosófico. No es porque sea cualitativo que es fenomenológico. De hecho, dentro de los modelos cualitativos, uno es el fenomenológico, otro es el hermenéutico, otro es el etnográfico, otro tiene que ver con, no sé, 15, 20. Y el fenomenológico no es porque sea un fenómeno que se llama fenomenológico, es porque Husserl planteó un modelo para sacar la verdad última de un acontecimiento que tiene cerca de 10 pasos. Y ese se le llamó método fenomenológico, es filosófico. Lo digo porque hasta con la gente en México me ha pasado. Me dicen, estamos aplicando un método fenomenológico. Y digo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bonito! Para ver qué es. Y lo que es un modelo cualitativo, nada más. No, es porque vieron que era un fenómeno. Y por la palabra fenómeno, creen que se usa un método fenomenológico.
No me hagan caso. Solamente es eso, o para terminar de echar a perder un poco las cosas. Si quieren de fenomenología, Husserl es el principal autor de la fenomenología, el fundador, con doble S, y él dice cómo se arma el método fenomenológico, que hay dos tipos. Muy interesante. Karen. Gracias, profesor. No, era más sencillo que la pregunta de Manuel. Es porque a veces a la hora de que los chiquillos redactan justificación y planteamiento de problema, y comisión nos dice que como que confundimos. ¿El planteamiento de problema lo hacemos antes de la justificación o puede ser Sí, al mismo momento? antes. Sí, Primero el planteamiento del planteamiento, problema es luego la lo que yo llamo problematización. Es la Ajá. escogencia de la finquita, que termina con una pregunta. Entonces yo al final digo, tomando en cuenta todo lo anterior, nos preguntamos lo siguiente. ¡Pum! Y esa es la pregunta, que surge de todo el análisis del problema o de la problemática. Entonces tal O vez de la problemática. redactarlo cuando vamos teniendo categorías y así, o No, es la de ahí surge la pregunta. Es lo primero. Todo eso. Es delimitar la finquita y sacar una pregunta. ok. La justificación es lo último, se pone con los agradecimientos a la familia. Pero claro, uno ya lo ve ahí y uno dice, esto estuvo de primero. No, es como el índice. ¿Cuándo pone uno el índice? ¿Al principio? No, ya cuando todo está montado. Así es. ¿Por qué la justificación va de último? Porque se sabe que es una investigación importante. Luego tengo que ver cómo lo pongo, que es importante. Ujú. Profesor, pero me queda la duda, es porque, digamos, ellos tienen que poner autores y el planteamiento del problema poner por lo menos como algunas citas, entonces si lo hacemos muy al inicio, no vamos a tener como esas referencias actualizadas. Sí, lo que pasa es que la problematización o la problemática, que no son los antecedentes, lo que me Ujú, dice qué es lo que está pasando ahí que me preocupa. ujú, Puedo meter algunos autores, no hay ningún problema, pero no mucho. ok. Sí, no, y comisión me ha dicho que un página y media, que la hagan bien hecha, Sí, pasa. exacto. Ujú, Para una licenciatura, página y media está perfecto. Y termina con la pregunta y listo. Y la pregunta me manda todo lo demás que hemos visto, que son las categorías. Ahora, yo entiendo que esto es complicado y sé que llegando a las casas, si no están ya en las casas, se les va a olvidar. Hagamos un taller, tráiganme ustedes sus tesis y lo trabajamos. Y ya verán que es súper fácil. Es lo técnico lo que cuesta un poco aquí en palabras en arameo. Pero ya cuando ustedes lo tengan, ustedes dicen, tengo aquí esta pregunta, ok, saquémosle esa pregunta a las categorías. ¿De qué tipo son esas categorías? ¿Cuál es el marco teórico que podríamos agregarle a eso? Y va saliendo todo. Súper sencillo. Manuel. Sí, algo muy importante que yo creo que ha sido un aporte, digamos, de la carrera y bueno, doña Karen que ha luchado bastante y Victorita por esto, es que ahora pasa algo muy interesante. Los tesistas hacen inmersión en el contexto donde se va a hacer la investigación. Y eso da justamente muchos argumentos para hacer la problematización en torno al objeto de estudio, porque antes la problematización se hacía sobre supuestos o sobre algunos aspectos, digamos, genéricos y no propios del contexto. Entonces, este hito, porque yo creo que es una conquista muy importante de permitirle a los tesistas ir al contexto y poder generar perspectivas en torno a ese objeto de estudio, a esa realidad, ¿verdad? Eso va a dinamizar mucho el proceso y nos va a permitir generar tesis, digamos, más alineadas a esas condiciones específicas que privan en esos contextos, en esos lugares y su posterior vinculación con el objeto de estudio propiamente dicho. Claro, genial. Aunque no lo deben usar contexto, si no van al contexto, no van a entender nunca de qué se trata. Si a mí me dicen aquí hay un carro y tú quieres verlo, no me lo compre, por favor, no me lo traiga si no lo veo. Si no me siento, hay unos carros lindísimos, uno que anda en Uber se da cuenta, carros lindos por fuera, y uno se siente y queda así, y uno dice, uy,
tan bonito que era el carro por fuera, pero por dentro tan incómodo que es. Va conociendo el carro. Es lo que acaba usted de decir, el contexto es muy importante. Bueno, yo no sé si les enredé, si fue una marcada Victoria y Karen. Eh, Quiérame mucho, no me maltraten. Pero bueno, No, ya profesor, más bien agradecerle. Yo creo que quedamos con la ilusión, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento? De poder, gracias a Dios, en este momento tenemos libertad como de poder organizar la orientación. Y si los compañeros me permiten, en enero, hacer el orden que el profesor nos dice, ¿verdad? Probemos a ver, y si no funciona, nos volvemos al orden, pero va a funcionar, ¿verdad? Y con que tengamos el producto en el momento que comisión dice, a tal fecha hay que entregarlo, exacto, exacto. tenemos el producto listo, a como lleguemos, llegamos, digamos, ahí comisión no nos va a meter la mano. Por eso es que logramos meterlo del contexto. Entonces creo que podríamos, ¿verdad? Sentarnos, hacer la estructura y tal vez, yo siempre tengo gente, angelitos que me ayudan y tal vez que me ayuden como a sacar fechas y ver como el cronograma y siento que, bueno, que con, si no, lo volvemos a escuchar 40 veces, devolvemos la grabación y la volvemos a escuchar, ¿verdad? Pero creo que sí podríamos lograr sacar un trabajo, como usted lo dice, ¿verdad? En el orden que usted nos dice. Y nada más, bueno, a mí me toca autorizar el tema. Yo no sé, sería autorizar la pregunta problema, profesor, es que a mí tal vez lo que me hace es que se vayan como muy lejos de la profesión y que después comisión. Desde mi punto de vista, lo que usted tendría que ver es si la pregunta y el objetivo general concuerdan. Y una vez que uno ve eso, uno dice, ¿este tema está relacionado con eso, sí o no? Si no está relacionado, pues no. Sí, o tal vez como yo le decía, con el objeto de trabajo en la profesión. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, no, agradecerle. No sé si quedaba algo más, profesor. No, yo por mi parte solo esto. Yo quisiera agradecerle, profesor, y a los compañeros también por la gentileza de estar acá en esta noche. Siento que esto es un tema apasionante. El cerebro hasta que le huye a uno, pero que son hitos pequeños que vamos alcanzando para, para que esto tome un camino diferente, que es lo que queremos, ¿verdad? Y llevar a los estudiantes a pensar un poquito más y a través de los profesores directores, que son los que están ahí en ese contacto, en ese día a día, organizar mejor. Entonces, yo siempre he creído que uno necesita leer muchísimo antes de ir a investigar. Entonces, y tal vez empezar por ahí, ¿verdad? Mandar los antecedentes hasta que le logren agarrar, como decimos, la comba al palo. Eso es. Muchas veces, si les cuesta, yo lo que hago es meterme en la biblioteca, les saco 15 artículos y digo, tomen, lean, saquen los antecedentes aquí. A veces para que ellos corran, porque si no les va a costar un montón. Pero uno va a la biblioteca y le dice, mire, necesito tal tema, mándeme 15 artículos. Se lo mandan a uno, y les tomen, leanse, chicos, esto, y a partir de ahí sale todo lo demás. Excelente, profesor. Y si usted nos regala el espacio para el taller, usted nos dice si este año, el otro año. Cuando ustedes quieran. Nada más nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. Tal vez creo yo que a final de octubre o noviembre, ¿verdad? No sé cómo, para que lo planeemos con tiempo y para que usted pueda sacar el tiempito. Creo que el lunes a esta hora nos queda bien a todos, ¿verdad? Sí, Bueno, nada más o más menos, dice Rafael. nada más les mando ahí la lista de cosas que hay que tener para ese día y trabajamos. Ok. Bueno, si no podemos pasarlo a martes, para los que salían temprano, lo sacan. Lo sacan otro día. Perfecto. Bueno, la lista de asistencia ahí está en el chat. No sé si alguien más quiere agradecerle al profesor, ¿verdad? A nombre creo que de este equipo, profesor, que trabajamos con mucha pasión, ¿verdad? Ellos, yo siempre les digo, ustedes de carboncito sacan diamantes, porque yo los veo en las defensas, ¿verdad? Y llegan, o sea, uno ve el profesional, ¿verdad? Esa exposición, uno ve quién realmente trabajó y hay esa madurez, ¿verdad? Ese criterio profesional maduro y eso yo siempre se los voy a agradecer a ellos porque yo sé el productito, yo sé que suena muy feo,
pero yo sé lo que les estoy entregando y yo sé todo el trabajo que hay detrás para que salga el producto que sale, ¿verdad? Ujú. Genial. Tener un buen equipo ya más de la mitad. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, yo las dejo, chaito, y muchas gracias.